Hola hermanos y amigos de la continuación de la Iglesia de Dios. Segunda de Pedro capítulo 3 versos 3 y 4 dice: Sabiendo primero esto, que en los posteros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y lo vuelvo a leer, esta es una versión más moderna, la Biblia de las Américas, que dice: Ante todo saber esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo: ¿Dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Y esta manera de pensar y esta creencia es una realidad que sucede a menudo. Y aunque nuevas catástrofes, desastres naturales, guerras, rumores de guerras y otras señales que están sucediendo, muchos no creen que ninguna de esas cosas están conectadas con el juicio divino. Por un rato, tomemos en cuenta los eventos contemporáneos y analicémoslos entre la luz de la profecía bíblica. Analicemos a los 4 jinetes de Apocalipsis. Cualquier persona de una manera válida podría argumentar que los 4 jinetes han estado activos en los últimos 2000 años. Con eso dicho, presento algo que escribió Herbert W. Armstrong. El primer jinete no es la venida de Cristo, era el falso Cristo engañando a la gente. Para empezar, esto ocurrió mucho después de la venida de Cristo. Juan escribió esto en el año 90 después de Cristo y Cristo ya había venido, fue crucificado y ascendido al cielo en el año 31. Así que, como ven, se refiere a algo más, no a algo que ya había sucedido. Esta es una profecía para el futuro. Y quiero aclarar que hay organizaciones que afirman que el primer jinete de Apocalipsis es Jesucristo. Eso es falso. Y con eso dicho, leo algo que la Iglesia Universal de Dios escribió. Si Cristo regresara en el caballo blanco de Apocalipsis 6, precedería el periodo más oscuro y turbulento de toda la historia de la tierra, que es conocido como la Gran Tribulación. Y aquí tomo un momento para leer algo que el líder actual de la continuación de la Iglesia de Dios escribió concerniente el año 2009. En parte, debido a estas acciones, he especulado que el principio de dolores del que habló Jesús en Mateo 24, versos 4 al 8, pudo haber comenzado en realidad alrededor del 19 de septiembre del 2009. Y paro ahí y hago un resumen. El liderazgo de la Iglesia de Dios Universal enseñó que los 4 símbolos de Apocalipsis, los 4 sellos, era para un tiempo futuro. Por otro lado, el Dr. Thiel ha afirmado que él piensa que en el 2009 comenzaron a desatarse en esos sellos. Y en Mateo 24 los apóstoles le preguntan a Jesús: bueno, las cosas que van a suceder al final, cuéntenos acerca de ellos. Jesucristo le da la lista de todos los eventos y después dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y si el Dr. Thiel está correcto, bueno, la generación comenzó en el 2009. ¿Y qué es una generación bíblica? Bueno, no parece haber un consenso porque algunos argumentan 30 años, otros 40 años y otros hasta 70 años. Pero independiente de la interpretación, si regresamos al año 2009 con un punto de referencia y si leemos los primeros 4 sellos de Apocalipsis, que son los 4 jinetes, debe de haber un aumento significativo de correlación entre lo que está escrito concerniente a esos jinetes y eventos en los últimos 17 años. Antes de continuar, presento ese artículo concerniente a otro artículo del Dr. Thiel, donde él menciona una tradición judía concerniente a la escuela de Elías que enseñaba que el dominio del hombre duraría 6.000 años, donde sería 2.000 años de caos, 2.000 años de la Torah y finalmente los 2.000 años del Mesías. Y bueno, las tradiciones nunca deben suplantar las escrituras,
Pero esa tradición es interesante porque marca un periodo de 6000 años seguido por el establecimiento del reino de Cristo. Y no voy en detalles en este momento, pero si los cálculos están correctos, nos estamos acercando a ese periodo del final de los 6000 años. Y gran parte del libro de Apocalipsis habla acerca del fin de la era. Y concerniente al libro de Apocalipsis, de la página 9 de la clave del libro de Apocalipsis escrito por Howard W. Armstrong, él presenta un resumen general de todos los capítulos del libro de Apocalipsis. Y los capítulos están listados en la izquierda. En el capítulo 6 se mencionan los primeros 6 sellos. Los capítulos 8 al 10 describen las 7 trompetas que en realidad son el séptimo sello. No los voy a mencionar más hoy. Y en sí me voy a enfocar en los primeros 4 sellos. Ahora, en esta gráfica, de una manera resumida, presento los 7 sellos. El quinto sello es la gran tribulación. Y de acuerdo a Jeremías 30, verso 7, sabemos que ese es el mismo periodo de la angustia para Jacob. Es un tiempo terrible que nunca ha sucedido de esa manera y nunca más volverá a suceder. Concerniente a las 10 tribus perdidas de Israel, bueno, no están perdidas, ellos son los modernos descendientes que fundaron las naciones de Estados Unidos e Inglaterra, y también incluyen Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Del punto de vista militar, Estados Unidos es la potencia más poderosa. Con eso dicho, mirando las noticias, sabemos que Estados Unidos no está ganando ninguna guerra de una manera decisiva. Eso no significa que Estados Unidos no puede hacer eso, sencillamente no tiene la voluntad para hacerlo. Y es importante tomar nota de eso. Hemos aprendido que en la guerra entre Ucrania y Rusia, de una manera irresponsable sacrifica a sus soldados de una manera tonta. Y es que Rusia tiene el deseo de conquistar, pero no tiene la capacidad. Con Estados Unidos es diferente. Ellos hoy en día tienen la capacidad de arrasar a Irán. Y si tuviesen la voluntad podrían poner soldados en el frente. Y es lógico que aunque tienen alta tecnología, muchos soldados también van a perder su vida. En la guerra de Afganistán, Estados Unidos salió huyendo. Fue una guerra que comenzó en el 2001 y terminó en el 2021. Y por cada soldado americano que perdía la vida, 21 soldados de los talibanes perdían sus vidas. Y esa es una matemática que a largo plazo no aguanta. Más, sin embargo, la potencia del mundo salió huyendo. De acuerdo a Daniel 11:39, cuando Europa, liderada por Alemania, conquista los Estados Unidos en ese entonces continuará siendo la potencia más fuerte hasta que obviamente cae. Y ese evento en Apocalipsis se conoce como el quinto sello. Eso significa que Europa debe desarrollar un poder militar independiente de Estados Unidos. Y de acuerdo a Apocalipsis 13, verso 4, Europa será el próximo poder militar que dominará el mundo. Y de acuerdo a Daniel 11, verso 40, una coalición de naciones musulmanas va a tratar de desafiar al rey del norte, o sea, Europa. Pero Europa, o sea, el rey del norte, va a ganar esa guerra. Y unos años después, reyes del este, o sea, en Asia y posiblemente Rusia combinados, van a desafiar al rey del norte, o sea, a Europa. Primero recuerden que el libro de la Biblia fue escrito, terminó de ser escrito hace 2000 años. ¿Y cuáles son las posibilidades de que estos escritos coincidan con la geopolítica actual, la cual claramente se está alineando para que estas cosas se cumplan? Ahora, las últimas cosas que mencioné no tienen nada que ver con los primeros 4 sellos, excepto que el quinto sello tiene que ver con la conquista de los descendientes de Israel. Y digo descendientes en general porque inclusive Judea va a caer. Y hablando de la pequeña nación en el Medio Oriente llamada Israel, donde los descendientes modernos de la tribu de Judá habitan en gran número, esa nación no existía hace 100 años. Y es la primera vez en la historia que una nación que existía y que dejó de existir, volvió a existir. Es más, el hebreo, la lengua oficial de esa nación, hace 200 años prácticamente estaba muerta en el sentido de que no se utilizaba de día a día.
Era como decir hoy en día latín. Hay personas que pueden hablar latín, pero en sí nunca se hacen conversaciones entre familia en latín. Y es importante que Judá esté dominando ese territorio, ya que para completar ciertas profecías del fin de la era es necesario que los sacrificios sean restaurados. Y en el presente algunos judíos que trabajan con grupos como el Instituto del Templo activamente están haciendo, pidiendo permisos y haciendo lo que se requiere para poder empezar los sacrificios. Y hasta el momento no han recibido la autorización, pero no es por falta de ganas. Y ellos continuarán sometiendo aplicaciones y haciendo presión política, y sabemos que bíblicamente, antes de que comience la gran tribulación, ellos van a ser aprobados para comenzar y restablecer los sacrificios diarios. Una vez más, aclaro que las cosas que estoy hablando en este momento no tienen nada que ver con los primeros 4 sellos, pero son historias contemporáneas con los primeros 4 sellos. Y es que la historia de los sacrificios diarios y la historia del rey del norte conquistando a los Estados Unidos de América, al igual que al Reino Unido, y inmediatamente después a las naciones musulmanas, esas dos historias coinciden o en un punto mencionan algo que tiene que ver con el 5º sello. Entonces, para que todas estas cosas coincidan, diferentes eventos tienen que estar moviéndose a la vez contemporáneamente. Primero, están relacionadas. Y segundo, para que se cumplan, muchas cosas tienen que coincidir. Y no debemos olvidar que el libro de la Biblia terminó de ser escrito hace más de 2000 años, donde describen eventos del tiempo del fin, que es nuestro presente. Y las coincidencias no son leves. Por otra parte, mirando hacia el futuro, hay otro evento o otra historia que debe de encajar. Y de acuerdo a Amos 8, versos 11 al 12, se avecina el tiempo del hambre de la palabra del Eterno. Por eso es necesario que se multipliquen las leyes que limitan la libertad de expresión. Y ese es un proyecto que ya lleva varios años en marcha. Al igual, también es necesario que se creen sistemas para que controlen que la población no pueda comprar ni vender sin la autorización del gobierno. Y concerniente a ese proyecto, los gobernantes mundiales están tratando lo más que puedan para hacer cumplir eso lo más pronto posible. Y nuestra sociedad se encuentra en un momento histórico único, donde la tecnología requerida para hacer cumplir ciertas profecías se está produciendo con la calidad y cantidad necesaria en el presente actual. Nunca a través de la historia esto era posible. Y con todas estas cosas que he dicho, muchos escépticos van a decir, no, es que eso son coincidencias o que estamos tratando de ajustar la tecnología y los eventos presentes y forzarlos de una manera u otra con las escrituras. Bueno, específicamente con las profecías del tiempo del fin. En este canal a menudo hablamos de ciertas profecías, pero por lo general no las correlacionamos todas. Y es que cada subgrupo de profecías, tiene mucho que hablar. Y ciertas profecías pertenecen a cierto subgrupo de profecías, pero en sí todo es parte de una historia general. Se trata de eventos que están sucediendo en el planeta, pero algunos eventos son específicos a cierta nación, como los Estados Unidos o Inglaterra, o sea Alemania. Y las cosas no es que se dan de la noche a la mañana. Obviamente tienen que prepararse, así como cuando se va a jugar un juego de ajedrez, todas las fichas tienen que ponerse en su lugar antes de comenzar el juego. Europa tenía que unificarse, ahora le falta reorganizarse más y desarrollar su fuerza militar. 20 años atrás nadie hubiese pensado que eso hubiese sido posible, pero hoy en día no cabe la duda en las personas que Europa se está preparando para volverse en un poder militar. No voy en detalles, pero las naciones árabes, algunas de ellas deben unirse y formar una unión estratégica militar similar a la OTAN. No va a ser tan efectiva. El todo es que ese proyecto está en marcha. Hay personas que dicen que ese proyecto no va a suceder, pero la profecía bíblica nos deja claro que sí va a suceder.
Por otro lado, las naciones anglosajonas, ellos deben tener un declive a nivel mundial y eso está sucediendo. Ya hablaré más acerca de eso en el video. Por otra parte, América Latina debe alinearse y cooperar más con Europa, lo cual, bueno, ya eso va en proceso. Por otro lado, las tecnologías de monitoreo y de transacciones para poder comprar y vender bajo la supervisión del gobierno, eso ya no es teórico. Lo único que falta es que lo vuelvan mandatorio y que eliminen el dinero de uso de efectivo. Por otro lado, la prohibición del libro de expresión, ya que pues la profecía del hambre de la palabra del Señor es una referencia en sí a que se va a limitar y a la iglesia verdadera no se le va a permitir enseñar las cosas de Dios. Tal vez bajo el pretexto de que la iglesia de Dios es una iglesia intolerante, la cual aboga por guardar la ley de Dios, y entonces algunos dirán que es una iglesia la cual promueve odio y desunión y por tanto es un obstáculo hacia la paz. Ya hablaré más acerca de eso. El que argumente o que trate de argumentar que un libro que terminó de ser escrito hace 2000 años y que, como algunos argumentan, fue un invento de unos élites que querían controlar a las personas. La cosa es que los escenarios que el libro describe y que coinciden, sea con cosas que están sucediendo hoy en día o cosas por las cuales vemos que claramente se están tomando las preparaciones. Esto debería cualquier persona que estudie profecía darse de cuenta de la realidad y la seriedad de los tiempos en los que nos encontramos. Con eso dicho, las cosas que hablamos dentro de las iglesias de Dios es muy diferente a lo que se habla fuera. Porque en grupos cristianos e interpretaciones de profecía hay muchísimas. Algunos se atreven a decir que el Apocalipsis se cumplió supuestamente en el primer siglo. Otros argumentan, bueno, profecía no importa porque de todas maneras ellos van a ser tomados y llevados en un evento que ellos le llaman la raptura. Otras personas no creen que en sí va a haber un final de la era. Pero en este momento, a pesar de todo lo que está sucediendo, estamos en el tiempo de la calma. Pero las preparaciones para cumplir las profecías siguen en marcha. Y el año de referencia, el 2009, es de importancia específicamente porque el Dr. Thiel mencionó que él piensa que ese fue el año que comenzó al principio de dolores. ¿Y quién es ese Dr. Thiel? El Dr. Thiel es el líder de la continuación de la Iglesia de Dios y él enseña que una parte importante de la Biblia es profecía y que comprender esas partes de la Escritura es esencial para los creyentes. Y en las últimas décadas, en su tiempo libre, él evalúa eventos contemporáneos y cómo alinean con la profecía bíblica. Ahora, en este contexto quiero afirmar que hay otras iglesias de Dios. La continuación de la iglesia de Dios no es la única. En particular menciono la iglesia de Dios Filadelfia y otra iglesia de Dios llamada la iglesia de Dios Restaurada. Dentro de esas iglesias de Dios, algunos de sus líderes dicen ser profetas ellos mismos. Pero dentro de la continuación de la iglesia de Dios no los reconocemos como profetas. Y el Dr. Thiel ha escrito análisis donde para las personas interesadas fácilmente pueden darse de cuenta los errores que esos dichos profetas afirman. Es costumbre dentro de las iglesias de Dios publicar todas las posiciones proféticas. Eso significa que si quieres leer un artículo escrito por el Dr. Thiel, digamos del 2010, lo puedes hacer. Y si él hubiese escrito algo erróneo concerniente los eventos que han sucedido en los últimos 17 años, sería fácil de verificar. Por otra parte, el análisis de eventos futuros, el televidente tiene la responsabilidad y el privilegio, todo tipo de interpretación de profecía profética, sea de nuestra iglesia o de las otras iglesias de Dios, o inclusive de las iglesias tradicionales. Y tras oración y su propio juicio,
determinar qué secuencia profética tiene más sentido de tal punto que alinea todas las historias o todos los requisitos. Y es que hay profecías que son específicas para la iglesia, otras para ciertas naciones, otras para el mundo entero, al igual que hay ciertos eventos que deben suceder. Y todo el rompecabezas debe alinear con precisión y lógicamente debe coincidir sea con las cosas que ya se han cumplido en los últimos 2000 años. Y en este video no voy a cubrir Daniel capítulo 2 ni Daniel capítulo 7, ni tampoco voy a hablar acerca de las eras de las iglesias. Concerniente a Daniel, eso corresponde a los últimos 2500 años hasta el presente, y las eras de las iglesias los últimos 2000 años hasta el presente. También hago referencia a un libro que no voy a cubrir que se llama Las tribus perdidas y profecías. Comprensión de ese contenido en el libro es clave para poder comprender quiénes son los descendientes modernos de Jacob. La Biblia no menciona Estados Unidos o Canadá o Australia o Nueva Zelanda por nombre. Por un lado, esas naciones no existían cuando la Biblia fue escrita. Y segundo, la Biblia habla de grupos étnicos, pero sí describió proféticamente la localización de los grupos étnicos modernos que son mencionados en las profecías concerniente el tiempo o el fin de la era. Hay que notar que el enfoque de la Biblia es en Israel y sus descendientes físicos y espirituales. Otras naciones o grupos étnicos son solo mencionados en momentos claves cuando interactúan con la nación de Israel. Eso no quiere decir que a Dios no le importa el resto de las naciones. Al fin, Él nos creó a todos. Y Él tiene un plan maestro para ofrecernos salvación a todos. Esa es otra historia alterna. Y tiene que ver mucho con los días santos del Señor. Y tampoco voy a incluir esa historia porque, bueno, de eso no se trata este video en particular. Y lo único que estoy tratando de correlacionar es solamente un puñado de profecías bíblicas, las cuales primero deben suceder tal como fueron escritas, y si no, entonces la Biblia es un libro falso. Y segundo, son más relevantes en nuestro presente porque describe eventos donde nos da una mejor idea a dónde la manecilla del reloj profético se encuentra apuntando en ese momento. Y sí, arbitrariamente el 2009 ha sido escogido como un año de interés. Y digo arbitrariamente porque eso es lo que va a venir a la mente de cualquier persona que escuche este video. El todo es que en el 2009 el Dr. Thiel afirmó que en ese septiembre él pensaba, y sí, digo pensaba, que había comenzado el principio de dolores. Y bueno, ¿qué tan cierta es esa historia? Bueno, primero no veo por qué el Dr. Thiel va a mentir acerca de eso. Pero sin embargo, busqué por algún tipo de publicaciones que él haya hecho después de septiembre del 2009. Desafortunadamente no pude conseguir el artículo original. Pero en Noticias de la Iglesia de Dios encontré este artículo titulado LCG, que son las siglas en inglés de la Iglesia de Dios Viviente. Y esa era la Iglesia de Dios que en el 2009 el Dr. Thiel era miembro. Y continúo leyendo. LCG tiene errores relacionados con el regreso de Jesús al comienzo de dolores y al inicio de la gran tribulación. Este artículo es reciente, fue publicado en julio del 2026. El artículo habla de un video que esa iglesia publicó recientemente donde comete ciertos errores. Y el video da a entender que el principio de dolores todavía no han comenzado. Entonces, en este artículo el Dr. Thiel dice que ellos se han retractado porque cuando él era miembro y formaba parte de ellos en el 2009, él le comentó la idea al liderazgo de esa iglesia y en ese entonces la iglesia publicó artículos como este. Lo que estamos experimentando ahora, y esto fue escrito en el 2010, es el principio de dolores. En marzo de ese mismo año también en una parte escribieron: estos acontecimientos solo son el principio de dolores. En agosto el Dr. Roderick Medrick escribió: así que parece que el principio de dolores se ha intensificado.
Y aquí quiero aclarar que el Dr. Thiel era miembro de la Iglesia de Dios Viviente y era miembro activo en el 2009, 2010, 2011. Y en julio del 2011, el Dr. Thiel escribió un artículo concerniente a Richard Ames. Y Richard Ames, hablaba del comienzo de dolores. Y dentro de ese artículo de Richard Ames, él habla de cómo Meredith hablaba de que, hay que actuar y que el principio de dolores ya haya comenzado. Y después de citar ese artículo, el Dr. Thiel escribió: en la Iglesia Viviente de Dios creemos que debemos esforzarnos por cumplir las enseñanzas de Jesús sobre la proclamación del Evangelio en los pasajes bíblicos de Mateo 24, 14 y 28, 19 al 20. Llevamos mucho tiempo trabajando arduamente para lograrlo. Creemos que ahora es el momento de actuar, tanto espiritual como físicamente, pues el tiempo se agota. La hambruna está causando numerosas muertes en Somalia y no creo que el continente africano sea el único afectado durante el próximo año. ¿Y por qué leo esto? Porque una cosa es decir que el Dr. Thiel afirma que hace 17 años atrás él pensó que habían comenzado los principios de dolores. Por cualquier intento y propósito, él podría haber comenzado 2 años atrás a afirmar que en el 2009 fue cuando se le ocurrió esa idea. Pero, ¿qué es lo que encontramos aquí? Primero, él es miembro de esa iglesia que ya estaba hablando de esa idea en el 2010 y 2011, y digo esos años porque esos son los que puedo probar con documentos históricos. Y segundo, específicamente en un artículo donde se menciona ese mismo tema, el Dr. Thiel no está refutando si lo que él escribió en el 2011 refleja una convicción que él ya estaba operando en que veía como una realidad el principio de dolores que ya habían comenzado. Entonces, voy a leer los 4 sellos uno por uno. Y en el presente 2026 no se han completado en su totalidad, pero debe haber una relevancia, una distinción o un aumento de las cosas descritas por cada sello a años anteriores. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco. El que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Y hay muchas interpretaciones erróneas que los hombres le han dado a este verso bíblico. Los adventistas argumentan que se trata de Jesucristo. Otra falsa idea es que algunos argumentan que se trata de la iglesia, la cual va armada del nuevo pacto. Y de acuerdo a la gráfica, algunos entienden que el jinete blanco es una referencia a un engaño. Y cuando se les preguntan cómo llegan a esa conclusión, algunos de ellos o muchos de ellos dicen que se basados en el razonamiento de los detalles textuales específicos de los siguientes jinetes, ya que los siguientes en cierta manera traen guerra, hambre y muerte. Entonces figuran que es una referencia a una paz falsa. Y no es un razonamiento ilógico. Y aquí quiero presentar lo que argumentó Herbert W. Armstrong. Él explica que los símbolos o los sellos, como es afirmado en el libro de Apocalipsis, que el que los abre es Jesucristo, por tanto él debe interpretarlos, y él hizo eso en el Monte de Olivos. Y eso está registrado en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas capítulo 21, donde está escrito con claridad las 7 cosas que deben suceder. Digo 7 porque son 7 sellos. Y Herbert W. Armstrong escribió que en Mateo 24, versos 4 al 8, describen las primeras 4 etapas de los acontecimientos que Jesucristo predijo. Y respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y es cierto que esto ha sucedido a través de los últimos 2000 años. Pero hay un cumplimiento final, y si el Dr. Thiel está correcto, y si el verso 8 que dice esto será el principio de dolores comenzó en el 2009, entonces desde ese entonces hasta el presente debe haber una aceleración
mundial de este engaño en relación a épocas anteriores. Y no me voy en detalles porque extensivamente hemos hablado acerca de que hacia el final no habrán varias, sino solamente una religión global. Y el enfoque de adoración será hacia un solo personaje, el cual es conocido como la bestia, y todos los moradores del planeta serán engañados y terminarán adorándole. En la página de internet de Cook Writer, el artículo The Four Horsemen of Apocalipsis, y traducida al español son los 4 jinetes de Apocalipsis, allí él lista ciertas reuniones y acuerdos ecuménicos significativos que han ocurrido comenzando desde 2009. Y aquí es donde algunas personas argumentarían, bueno, pero por supuesto, o sea, ese es su punto de vista, obviamente que él va a poner artículos que respalden su idea, pero que en sí no necesariamente reflejen la realidad. O de otra manera dicha, que el Dr. Thiel en su página estaría manipulando la información para hacer presentar las cosas de un punto de vista como que si él estuviese correcto. Así que para ser más neutral le hice la pregunta a la inteligencia artificial. ¿Han habido victorias ecuménicas significativas desde el 2009 y son estas significativas en comparación con años anteriores? La respuesta: desde el 2009 los logros ecuménicos han pasado de fusiones históricas y estructurales a un ecumenismo relacional. Este enfoque moderno se centra en iniciativas pastorales compartidas, la sanación litúrgica y la solución de las crisis globales como el cambio climático en lugar de superar profundas diferencias doctrinales. Y la inteligencia artificial utiliza estos 4 puntos como sus argumentos más fuertes. El primero es la ampliación del consejo sobre la justificación, y este aplica a los católicos, los luteranos y los metodistas. Y es un acuerdo que tenían ellos en controversias concernientes a cosas teológicas concernientes a la salvación. El otro punto es la labor papal y el testimonio común. En pocas palabras, el Papa Francisco y el patriarca económico Bartolomé, quien es el líder de la Iglesia Ortodoxa, ellos hicieron unos acuerdos. El siguiente punto significativo es el retomo del Concilio de Nicea. Y es que los ortodoxos, ellos celebran la Pascua en un día diferente, entonces están acordando un día común. Y concerniente al Consejo Mundial de las Iglesias, el cual cada 7 u 8 años reúne a más de 4.000 delegados de 350 iglesias, sean ortodoxas, protestantes, anglicanas, y que provienen de 120 países. Es la asamblea de esas iglesias de la fe cristiana, entre comillas, más diversa del mundo. Y en esta gráfica presento las convocaciones que han surgido desde su creación hasta el presente. Y la del 2022 es interesante porque fue presentada en el contexto de que el mundo estaba fragmentado, y entonces el eslogan era: el amor de Cristo reconcilia y une al mundo. Y suena muy bonito. ¿Y cuál es la relevancia del punto de vista profético? Porque uno de los 3 puntos principales de esa reunión, porque tuvo un giro teológico de tal punto de que ya no importa tanto las diferencias intelectuales o doctrinales. No importa lo que las personas crean o cómo practiquen, lo que importa es la compasión, la empatía y obviamente la acción conjunta para solucionar problemas. Y ese es el motor de la paz mundial como ellos lo ven. Y todo eso es interesante porque antes habían siempre esa división doctrinal, la cual no permitía que ellos se fusionaran, pero ahora que el enfoque ha cambiado, entonces las creencias personales como si guardas mandamientos o no, si te bautizas o no, si oras en el nombre del Espíritu Santo en vez del nombre de Jesús, o si le oras al Espíritu Santo en vez al Dios Padre o a María, todas esas cosas son irrelevantes. Y argumentan ellos que lo que importa es que todos somos hermanos y que la armonía y la paz mundial son nuestro objetivo. Y todos estos cambios de objetivos que están ayudando a la unión ecuménica son necesarios, ya que el jinete blanco comenzó a cabalgar y va a conquistar a la humanidad entera. Y no con múltiples religiones, sino con una religión y un líder al mando de todo. Y
en la Iglesia de Dios enseñamos que estamos acercándonos al final de la era y que ya nos encontramos en la última generación. Así que, de acuerdo al primer sello, es necesario que la unión ecuménica funcione y triunfe en un nivel global. Y aquí es donde muchas personas que son escépticas dirían, bueno, la formulación parece que coincide, pero también podrían argumentar que nosotros estamos tomando ciertos hechos actuales y forzándolos a encajar dentro de ciertas escrituras. Entonces, para ser más sensato, es importante mirar los diferentes elementos de la profecía para asegurarse de que hayan una constancia total en todos los elementos y no parcialmente. Y leo lo siguiente, el artículo del Dr. Thiel de los 4 jinetes de Apocalipsis. Desde el comienzo de los dolores hasta la gran tribulación, con el creciente alcance de los movimientos ecuménicos e interreligiosos y todos los desastres naturales como los terremotos, inundaciones, la consiguiente escasez de alimentos y las plagas emergentes de los últimos años, y los problemas provocados por el hombre como la guerra, los disturbios civiles y las persecuciones. Este puede ser un buen momento para demostrar claramente que este tipo de acontecimientos están profetizados para ocurrir antes de la gran tribulación. De las notas del Dr. Thiel podemos deducir que él argumenta que el principio de dolores comenzando en el 2009 y culminan en la gran tribulación. Y clarifico que en ese entonces lo que termina es el principio de dolores, porque claramente van a haber pérdidas mayores después de que comienza la gran tribulación. Y es cierto que a través de la historia diferentes creyentes pensaban que ellos vivían en la última era. Y lo que es cierto es que estaban equivocados. Pero nos encontramos en un momento histórico único en el cual hay muchos indicadores bíblicos que apuntan que se trata del fin de la era. Por un lado tenemos la tradición de la escuela de Elías, y esa escuela enseñaba que los reinos humanos durarían un periodo de 6.000 años, seguido por el milenio de Jesucristo, y es hora de que el dominio humano termine. Y sí, es una tradición, pero no sin apoyo bíblico. Tenemos artículos y un video que habla acerca de eso. Un segundo indicador es cuando hacemos un estudio concerniente a la bestia de Apocalipsis. Y estamos en la calma esperando la resurrección de la última y final bestia. Concerniente a la verdadera iglesia se encuentra en su etapa final, que es la etapa de la Odisea. Sí, la gran mayoría de cristianos verdaderos actuales son laodicenos. Una vez más tenemos artículos y videos acerca de eso. Y concerniente a la apostasía antes de que el inicuo se levante, bueno, también hemos hablado acerca de eso. Ahora, concerniente a esa apostasía profetizada para la verdadera iglesia, y es que algunos creen que porque las iglesias tradicionales se están ablandando en los últimos años, y por tanto piensan que la apostasía de Tesalonicenses está refiriéndose acerca de ese evento. No, es un error tratar de utilizar la profecía de ese punto de vista. Pero como lo hemos cubierto en el pasado, en los 90s hubo una gran apostasía de las iglesias de Dios, y por eso es que hoy en día hay tantas subdivisiones de iglesias de Dios. Eso no quiere decir que dentro de la continuación de la iglesia de Dios, en los siguientes años venideros puede que ocurra una apostasía final. Pero regreso a hablar acerca de los indicadores bíblicos que apuntan que nos encontramos al fin de la era. Y es que cuando la Biblia terminó de ser escrita hace 2000 años, determinó unos requisitos que para la época eran imposibles de cumplir. Primero afirmó que el mensaje de la predicación del nuevo reino venidero de Cristo tenía que llegar a todo el planeta. Y ciertamente eso todavía no se ha cumplido. Pero la infraestructura y la tecnología nos han puesto en ese momento histórico donde eso sí se puede cumplir. Por el otro lado, esos mismos recursos van a darle la capacidad a la bestia para distribuir su mensaje, influenciar y controlar, valiéndose de regulaciones y claramente tecnología de monitoreo, para forzar a todos los pobladores del planeta a que le acepten, le adoren y de una manera efectiva poder perseguir a aquellos que no estén de acuerdo con su forma de gobierno. Otro indicador son las posiciones geopolíticas en las que nos encontramos. Por un lado, Asia está desarrollando su poder militar y es necesario porque en un futuro va a tener que desafiar a Europa.
Y aunque parezca imposible, las naciones musulmanas están hablando de una integración militar, la cual es necesaria porque ellos también van a desafiar a Europa. Europa debe transformarse en un poder o bloque militar, el cual inicialmente conquistará a las naciones anglosajonas, y eso incluye Inglaterra. Por eso era que hace 15 años las iglesias de Dios hablaban que Inglaterra debería salir de la Unión Europea, y eso ya se cumplió. Por otro lado, Estados Unidos, que es Manasé, y Inglaterra, que es Efraín, debe de haber algo de conflicto, algo de riña entre estas naciones, y también entre Judá y ellos. Eso no quiere decir que se vuelven enemigos, pero como cada cual busca sus propios intereses, eso causa desunión. También hablé temprano de que dentro del Estado hebreo hay personas que se están preparando para recomenzar los sacrificios, y eso tiene que suceder porque el rey del norte los va a detener. Eso es lo que enseña una de las profecías. Además, la escritura es clara de que un tratado de paz se firmará en el Medio Oriente cerca del final de la era. Claro, eso sucederá antes de que ocurra un conflicto con diferentes naciones de diferentes partes del planeta, y todos concentrados en el Medio Oriente. Hace 2000 años, ¿quién se iba a imaginar que el Medio Oriente iba a ser un lugar tan importante? Pero una vez más, los escépticos dicen coincidencias. Y todas estas historias siempre las presentamos de un punto de vista independiente, pero en sí están correlacionadas, porque son solo aspectos menores de una historia mayor. Y toda esta armonía en la profecía es una de las cuestiones que podemos argumentar que hace la Biblia un libro increíble, un libro impresionante. Y algunos tratan de argumentar que la Biblia es solo una compilación de textos literarios solo inventados por personas. Pero la acumulación de coincidencias concernientes a los eventos actuales y las diferentes profecías que están correlacionadas y que pertenecen y describen diferentes aspectos de una historia general, eso es suficiente para llegar a la conclusión de que el libro se debe tomar con seriedad y prestar a las advertencias que en él se encuentran. Y es que el libro afirma de que las cosas venideras no tienen que suceder tal como van a suceder si tan solo la humanidad se arrepintiese y comenzase a obrar de una manera de acuerdo a las leyes de Dios. Y es que si todos comenzásemos a seguir las leyes de Dios, Dios estaría obligado a bendecirnos en vez de darnos plagas. Pero bueno, el video está largo y me he desviado del tema original, donde el plan era correlacionar un puñado de profecías bíblicas o eventos, incluyendo los eventos de los 4 sellos. Y obviamente listando el 5º sello, porque ese es el evento donde muchas de las profecías conectan. Y así podemos ver cómo unas cosas funcionan con otras. Así que ahora continúo leyendo el siguiente sello. Verso 3. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y que se le dio una gran espada. Ahora leo lo que pensamos que Jesucristo dijo acerca de este sello en Mateo 24, comenzando en el verso 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Ahora hago referencia a las notas del Dr. Thiel. Y en 1973 la Iglesia Universal enseñaba que el segundo jinete le pisaba los talones al primero. Y en lo general el Dr. Thiel está de acuerdo con la postura de la Iglesia en esos días, excepto que él quiere que notemos la frasecita que dice: pero aún no es el fin. Y Jesús no especificó tiempo, pero da a indicar que hay un lapso de tiempo. El Dr. Thiel también dice que por lo general se le llama el caballo rojo o jinete de la guerra, pero la escritura lo que afirma es que quita la paz de la tierra. Y dice que podría ser que los acontecimientos del 2019 concerniente al COVID podrían ser coherentes con la idea de quitar paz de la tierra. Y es que a nivel mundial mucha gente tiene temor y la sensación de normalidad se ha desvanecido para muchas personas. Y medios de comunicación y funcionarios de gobierno, algunos han afirmado que las cosas no van a volver a ser como antes.
y es que desde la Segunda Guerra Mundial nunca habíamos tenido un evento que hubiera afectado al mundo entero. Y por eso el Dr. Thiel afirma que él tiene la sensación que el segundo sello se abrió sea a finales del 2019 o en el verano del 2020. Ahora, el temor de COVID ha disminuido, pero al mismo tiempo la operación militar espacial de Rusia en Ucrania y los eventos recientes del Medio Oriente han contribuido a eliminar la sensación de paz. Y las notas de la Biblia Barnes afirma concerniente ese segundo jinete, esto parece indicar que las condiciones inmediatamente anterior eran de tranquilidad y que ahora esta se veía perturbada por alguna causa que producía discordia y derramamiento de sangre. Y el artículo inmediatamente argumenta que las sociedades con gobiernos totalitarios vieron un aumento de los controles totalitarios y una disminución de la libertad personal y la paz. Y concerniente a gobiernos totalitarios, bueno, viene en mente Corea del Norte, en otro nivel sería Cuba y Venezuela, y los que supuestamente no lo son, como Rusia y China. Y efectivamente la opresión y los controles domésticos sobre los ciudadanos en tanto China como Rusia han aumentado de una manera significativa en los últimos 5 años. Y aquí es importante notar que aunque la paz es quitada de la tierra, de acuerdo a Daniel 9:27, por un periodo de tiempo debe haber un periodo de paz y que por una temporada eso traiga prosperidad. Y de acuerdo a Daniel 11 versos 39 al 43, la caída de las naciones anglosajonas traerá prosperidad al rey del norte. En cuestión de unas estadísticas sencillas de los últimos años comparados a los 20 años antes, la paz mundial se encuentra en un histórico mínimo. Los conflictos entre estados han aumentado y se cree que las muertes anuales por conflictos son alrededor de 240,000 personas. Y en una escala global, las naciones en cuanto a lo que ganan están gastando más dinero en armamento y cosas militares. Y en cierta manera es como si la diplomacia ya no es tan efectiva como lo era. Y aquí brinco al tercer jinete que tiene que ver con la escasez de alimentos. Apocalipsis 6 versos 5 y 6. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mirad, y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañéis al aceite ni el vino. Este jinete trae escasez y hambruna. Habrá comida, pero será muy costosa debido a la inflación. Y la inflación es causada por malas pólizas de gobierno concerniente al dinero, por problemas agrícolas, por conflictos comerciales y cosas así. Y la hambruna se ha convertido en una forma de vida para millones de personas, y las fluctuaciones climáticas, las guerras y las malas cosechas obviamente agravan el problema. Y el hambre de hoy en día, bueno, es diferente y tiene una magnitud mayor a las del pasado. Y es que nunca en la historia cientos de millones de personas habían sufrido hambre y desnutrición simultáneamente como lo está sucediendo hoy en día. La escala del problema ahora se está subiendo a un nivel mundial. Y en el verso 21 Jesucristo habla de un periodo de tiempo, una tribulación que nunca la ha habido desde el principio del mundo y nunca la hará. O sea que nos estamos dirigiendo en un periodo de la historia único. Y bueno, por un momento dejo de hacer referencia al artículo porque algunas personas van a decir, bueno, el Dr. Thiel obviamente tiene sus puntos de vista y va a querer manipular la información y presentar referencias de artículos que apoyen su punto de vista. Así que decidí utilizar la inteligencia artificial como un comentador independiente y le pregunté si la inflación de la comida en los últimos 5 años en comparación a los 20 años anteriores si ha aumentado significativamente, y esta fue la respuesta. La inflación de los alimentos ha aumentado significativamente en los últimos 5 años, de 2021 al 2026, en comparación con los 20 años anteriores, de 2001 al 2021. Y argumenta que promedio cada año la comida aumentaba al 2 o 3%. En contraste, dio el ejemplo del 2022 como un alcance máximo del 9.9%. Eso en un solo año. Y bueno, no creo que todos necesitemos estadísticas porque nos damos de cuenta de que cuando vamos a la tienda se sobreentiende que de año a año la comida pues aumenta de precio, pero en los últimos años podemos argumentar que el aumento ha sido desorbitante. El Dr. Thiel nota en su artículo que en Apocalipsis 6 versos 5 y 6 el trigo es mencionado.
Y bueno, por un lado es una referencia a comida en general, pero por otro lado es una referencia al trigo. Y también hace mención del aceite. Y menciona el conflicto de Ucrania, ya que Ucrania es un exportador mayor de trigo y también de aceite de canola y aceite de girasol. Y también menciona que pues en el Medio Oriente, como en todas partes, están viéndose afectados. Él piensa que eso puede ser uno de esos efectos que causen o que conduzcan el surgimiento del rey del sur que está profetizado en Daniel 11:40. Y ahora pasa a hablar del cuarto jinete, que le llaman el caballo pálido, de la pestilencia y de la muerte. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía un nombre de muerte, y el Hades le seguía. Y fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Si los censos están correctos, una cuarta parte de la tierra, es decir, alrededor de 2.000 millones de personas. Y hay que notar que las muertes asociadas con las cabalgatas de los dos jinetes anteriores aquí se sitúan. Eso sugiere que durante la cabalgata de los segundo y tercer jinete no van a haber tantas muertes como muchas personas lo esperan. Y por eso es que la gran mayoría de personas no comprenden lo que está sucediendo. Según Jesús, una o más plagas importantes comenzaron poco antes del inicio de la gran tribulación. Bíblicamente parece muy probable que los Estados Unidos y sus aliados anglosajones se vean gravemente afectados por algunas plagas. Y eso puede ser debido a su alta dependencia en alimentos que están genéticamente modificados. Y eso sucede antes de ser dominados, de acuerdo a Levíticos 26, versos 21 al 25. Y la antigua Iglesia Universal de Dios escribió esto concerniente a esos jinetes. Cada uno de estos jinetes simbolizan los 4 castigos principales que se infligirán en la humanidad rebelde, probablemente en un futuro no muy lejano. Y más adelante en esa publicación se habla acerca de epidemias generales. Y es que una posibilidad muy probable es el exceso uso de antibióticos ha causado que se estén generando infecciones bacteriales que son resistentes y son más difíciles de eliminar con antibióticos tradicionales. ¿Y a dónde se encuentra la manecilla del reloj profético? Bueno, podemos decir que no hemos visto 2.000 millones de personas muertas. Y en otras partes hemos hablado de un tratado de paz que se debe ratificar en el Medio Oriente por alguien de la nobleza de Europa, y en el pasado hemos hablado en particular de Karl Theodor zu Guttenberg. Él es un buen candidato y damos nuestras razones por las cuales pensamos que él es una persona de interés. Pero bien, al final tal vez sea alguien más. Y 3 años después es cuando viene la destrucción de Estados Unidos. Pero dado que esta cuarto jinete hace su cabalgata antes del inicio de la gran tribulación o la apertura del quinto sello, entonces es probable que Estados Unidos y al menos algunos de sus aliados y, claro, de la mayoría anglosajona se vean afectados. Y en este punto quiero notar que estoy leyendo del artículo del Dr. Tío, Los 4 jinetes del Apocalipsis, pero en sí he brincado la gran mayoría del artículo, ya que el artículo es bien extenso. Y en lo que he leído, el Dr. Tío no dice que está 100% seguro, pero en unas de sus notas dice que piensa que en el 2009 se abrió el primer sello. Y en otra parte dice que en el 2020 o finales del 2019 se abrió el segundo sello. Hasta el momento no he visto ninguna afirmación donde él diga que haya pensado que se haya abierto el tercer sello y menos el cuarto sello. Eso no quiere decir que no estén abiertos o que él esté correcto. Pero hasta el momento su análisis ha estado muy correcto y muy en línea con la profecía bíblica. Y es cierto que los precios de los alimentos han aumentado, pero él tendrá sus razones por las cuales no ha afirmado que crea que se haya abierto el tercer sello. Pero si miramos las noticias y con el conflicto que sucede en el Medio Oriente, aparentemente
Además de extraer combustible, algunos de los componentes para crear fertilizantes que provienen de allá, pues obviamente esos no estamos recibiendo los números que se deben necesitar para poder sostener los cultivos globales que se acostumbran a tener. Y ese factor va a causar problemas. Eso es sin asumir que otros desastres naturales afecten los diferentes cultivos a través del planeta. El todo es que, a como pasan los días, parece que la imagen que presenta el tercer sello de Apocalipsis es cada día más real. Y el cuarto jinete, bueno, es un desastre total. Al menos eso es lo que podemos deducir de las notas del Dr. Thiel. Así que no parece que estamos en ese momento todavía. Ahora, recientemente hubo una serie de terremotos de los cuales uno afectó demasiado a Venezuela. Y hay muchas personas damnificadas. Y es cierto que Jesucristo de Mateo 24, verso 7, además de las pestes y las hambres, él dijo que habrían terremotos en diferentes lugares. Y para ser consistente, le pregunté a la inteligencia artificial si en los últimos 5 años han aumentado el número de terremotos en comparación con los últimos 20 años y en comparación con los últimos 100 años. Y la respuesta fue un rotundo no. También pregunté si los terremotos en los últimos 5 años han causado más daños en comparación a otros terremotos en los últimos 100 años y la respuesta fue no. Y hice una pregunta más, si los desastres naturales en los últimos 5 años han sido más destructivos que los desastres naturales en los últimos 20 años. Y con esa pregunta la inteligencia artificial afirmó que en los últimos 5 años los desastres naturales han causado más daños que los desastres naturales han causado en los últimos 100 años. Con estas cosas dichas, quiero hacer referencia a un artículo del Dr. Thiel escrito Terremotos en la actualidad y profecía bíblica. ¿Han habido un aumento de los terremotos de gran magnitud? Y bajando en la sesión del artículo llamado ¿cuántos terremotos importantes y de gran magnitud han habido en este siglo? Bueno, curiosamente en el 2001 hubo uno, en el 2003 hubieron 3, en el 2007 hubieron 7 y así sucesivamente hasta el 2018. Y aquí tiene, bueno, las estadísticas concerniente a esa. Entonces el doctor Thiel, bueno, está argumentando de que y hace unas citas, por ejemplo, esto es algo en los Estados Unidos, dice que los terremotos han aumentado en su frecuencia. Y acá hay algo que fue publicado en el 2012 y aquí está haciendo la pregunta del 2018 hacia adelante. Y en resumen lista lugares como Los Ángeles y la falla de San Andrés y el posible volcán de Yellowstone y otras fallas a través del planeta que están a punto, y eso es de acuerdo a los sismólogos y a la ciencia, de que están retardados en que esos terremotos sucedan. Eso es lo que ellos argumentan. Y hacia el final del artículo le hace la pregunta, ¿qué enseñó Jesucristo con los terremotos? Y él argumenta que los terremotos suceden antes de la gran tribulación. Y él menciona que el relato de Lucas en particular menciona grandes terremotos. Ahora, el artículo menciona un gran terremoto en Apocalipsis 8:5, pero ese es después de la gran tribulación. Y hay otro terremoto mencionado en Apocalipsis 11, versos 11 y 13, que podría ser el penúltimo del orden cronológico. Y hacia el final del artículo él menciona que, bueno, de acuerdo a las estadísticas, los últimos 67 años han habido muchos más terremotos grandes que en los 67 años anteriores. Y cuando ese artículo fue escrito, informó que pues habían habido terremotos recientes que eran muy importantes. Y hoy en día, bueno, yo sé que cuando se escribió ese artículo el de Venezuela no está incluido, y les recuerdo que hubo un gran terremoto hace 3 años, el cual en ese entonces afectó a Turquía. Y él concluye que la actividad de terremotos, lo más seguro está conectado es con las profecías de Jesús, y estamos a solo unos años del comienzo de la gran tribulación. Y si regreso al artículo principal concerniente a terremotos grandes, él menciona que él está de acuerdo con que un gran evento podría desatarse durante la cabalgata del cuarto jinete de Apocalipsis, sea una pandemia mayor que la de COVID o inclusive un gran terremoto. Pero
la culminación de todos estos sellos llevan al quinto sello, que es la destrucción de los Estados Unidos de América y sus aliados anglosajones. Y para que eso suceda, entonces debemos argumentar que las condiciones para que eso sucedan deban estarse desarrollando en el presente, e inclusive que es algo que ya viene desde hace cierto tiempo. De acuerdo a Daniel 11, verso 39, cuando Estados Unidos caiga, bueno, será la potencia mundial. Y es que eso es irónico. ¿Cómo es que la potencia mundial va a caer de la noche a la mañana? Bueno, obviamente va a haber una erosión de su poder y pérdida, bueno, de su credibilidad, de su orgullo, de sus bendiciones, de sus riquezas, pero eso parece que no les quita el armamento. Y de acuerdo a esta narrativa que las iglesias de Dios presenta, bueno, algunos dirían, bueno, sí hay coincidencias, hay que ser honesto y considerar que los Estados Unidos está en decadencia. Así que, bueno, leeré el quinto sello. Bueno, ese tiene que ver con la destrucción de Estados Unidos, pero antes de eso, Herbert W. Armstrong nos enseñó en sus libros cómo sería la decadencia de los Estados Unidos antes de que llegue el día en que sea conquistado. En la página 163 de la llave maestra de la profecía es el capítulo 14 titulado Lo que está profetizado para Gran Bretaña, Estados Unidos y el mundo entero. Concerniente a Estados Unidos y Gran Bretaña, cita el capítulo 5 de Miqueas, versos 5 al 15, donde describe dónde se encuentran los descendientes de Jacob en los últimos días. Y habla de los descendientes de Jacob como un león entre las bestias de la selva y como un cachorro de león entre las ovejas. Y es que la última generación de Israel es como una gran potencia, y eso es así, fue así mientras que estaba recibiendo las bendiciones. Pero la profecía también habla de destrucción repentina, tanto de los carros de guerra como las ciudades. Y Dios es el que quebranta su orgullo. ¿Y por qué? Por sus religiones idólatras, y porque no enseñan los mandamientos de Dios, al igual que los caminos de Dios. Y Dios va a castigar a esas naciones a menos que se arrepientan. Y Herbert W. Armstrong hace el caso de que los Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Australia y Nueva Zelanda son las naciones las cuales tanto recibieron las bendiciones y, debido a su desobediencia, son las únicas que pueden encajar esa profecía. Y concerniente al castigo de las naciones, bueno, claramente el castigo mayor o la mayor intensidad llega sobre los Estados Unidos y las naciones anglosajonas. En la página 158, Herbert W. Armstrong explica que el castigo es la manera como Dios corrige este pueblo. Y eso les enseñará que los bienes materiales no son la fuente de la felicidad. La prosperidad material es algo que se desea, pero ciertamente no es lo que da felicidad. Y concerniente a los castigos, en la página 159 hace referencia a Levíticos 26. Después de retener la primogenitura nacional durante 2520 años y de otorgarla luego, después que Dios otorgó a los pueblos británicos y norteamericanos un gran poderío nacional, y después de haber quebrantado su orgullo a causa de la rebeldía contra su ley, después de que los haya castigados con sequías y epidemias sin precedente, si dichos pueblos persisten en sus caminos malos y continúan renuentes a arrepentirse y volver a Dios, entonces Él advierte: yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Y el libro continúa hablando de que, bueno, van a perder su poderío militar, van a ser conquistados y los sobrevivientes van a ser llevados como esclavos. Ahora, eso sucede es en la gran tribulación. Y Herbert W. Armstrong hizo referencias a Levíticos 26, y de interés están de los versos 14 al verso 38. El verso 23 es donde está diciendo que ya se le ha dado cierto castigo, pero si ellos no cambian, más castigo van a recibir. Y si continúas leyendo los versos, te das de cuenta de que terminan siendo destruidos y a otros siendo esparcidos por las naciones. O sea que del verso 23 en adelante suena más como si estuviese hablando cerca o durante el periodo de la gran tribulación.
pero no estamos allí todavía, así que debemos enfocarnos en los versos anteriores. Y recuerden que los descendientes modernos de Jacob se encuentran dentro de los anglosajones, y tal como Dios prometió ciertas promesas, Dios las entregó. Pero las condiciones para retener las promesas era, acercarse a los caminos de Dios y guardar su ley. Leo el verso 15. Y si desdeñaréis mis decretos y vuestra alma menospreciéis mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembréis en vano vuestras semillas, porque vuestros enemigos la comerán. Y este verso es interesante porque describe el estado actual de los Estados Unidos. Los Estados Unidos se considera una nación muy segura, pero el terrorismo sigue aumentando, al igual que disturbios sociales y al igual divisiones étnicas y divisiones políticas. Y todo eso crea un clima tenso, el cual también las personas allá no se sienten en paz. Y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Y por un momento hablemos de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial fue creada, inventada y desarrollada por los Estados Unidos. Los Estados Unidos han invertido billones, si no trillones, en desarrollar esa tecnología. Si no fuera por ellos, esa tecnología no existiría. Es más, hoy en día ellos siguen invirtiendo cantidades enormes de dinero y de recursos, pero los últimos análisis han determinado que los modelos de los chinos son mejores. Ahora, no es que los chinos hayan creado la inteligencia artificial, ellos sencillamente copian y utilizan los modelos americanos para a través de un proceso llamado destilación para crear un modelo más sencillo, o modelos más sencillos porque son más de unos, los cuales a este momento están al pie y casi semejantes a los modelos americanos. La única diferencia es que los modelos chinos, como son más sencillos, pues obviamente consumen menos información. Por ejemplo, hicieron recientemente un test donde le pidieron a dos modelos, a un modelo chino y un modelo americano, a que creara un programa de computadora. Los dos modelos se demoraron alrededor de 5 minutos, pero en cuestión de consumo de energía, el modelo americano gastó alrededor de $2.5, mientras que el modelo chino solamente gastó 33 centavos. O sea que el modelo chino es como alrededor de unas 8 veces más eficiente. Al consumidor no le importa cuál modelo es el modelo original. Al consumidor lo que le importa es el producto final. Los dos modelos trabajaron arduamente y entregaron un producto altamente competitivo. Y eso es tan dramático que inclusive causa confusión en el Wall Street, que es donde se lleva una de las bolsas de valores en Estados Unidos. Y es que la pregunta es, bueno, pero entonces estamos invirtiendo todo este dinero con la esperanza de hacernos más millonarios, porque el decir es que la tecnología esa es del futuro, pero algunos analistas dicen, bueno, a este ritmo las personas van a querer utilizar ese modelo chino en vez del modelo americano. ¿Qué importa que los Estados Unidos lo hubieran creado? Si el modelo chino es tan económico, los consumidores lo van a utilizar. Fuera de eso, y en particular China le ha robado mucha tecnología a los Estados Unidos. Se dice que los chinos copian, y bueno, es mucho más fácil copiarle a alguien que uno mismo inventar. Ahora, eso no quiere decir que no haya innovación en China, ni tampoco quiere decir que China ya está adelante de los Estados Unidos. Pero ciertamente tanto trabajo arduo que los americanos han puesto a través de las últimas décadas y muchos triunfos, muchas de las otras naciones los están logrando. Y está hablando de naciones como India, las cuales, bueno, China y India, de todas maneras, a pesar de lo que las personas digan, son naciones relativamente pobres en comparación a los Estados Unidos, pero ellos están logrando victorias en las cuestiones de exploración espacial a precios muy por debajo de lo que la NASA puede hacerlo. Y ciertamente esas naciones no van a decir, nosotros estamos aquí porque aprendimos de NASA y aprendimos de los Estados Unidos. Lo que al fin del día importa son los titulares y la funcionalidad hacia el futuro de la tecnología que se desarrolla.
en cierta manera, como dicen por ahí, concerniente a los Estados Unidos y su alta tecnología, nadie sabe para quién trabaja. Verso 17. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos. Y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros y huiréis sin que haya quien os persiga. Y esa última partecita, de un punto de vista político, los Estados Unidos siempre están buscando maneras de cómo asegurarse de que sus soldados no sean afectados. Y no necesariamente porque a ellos les importe las vidas de sus soldados, sino por una cuestión política. Si un político da una orden y muchos soldados se pierden debido a esa orden, esa rama política puede ser afectada severamente. Entonces una opción es huir, inclusive cuando nadie los persigue. Pero bueno, el video es largo y bueno, también quería mencionar que en algunas partes mencionan que los Estados Unidos sería una nación la cual se endeudaría mucho y bueno, ya sabemos que eso es una realidad. El punto es que en este momento histórico, bueno, personas tratarían de argumentar que de repente pues es una serie de coincidencias, pero que las personas que escribieron e inventaron la Biblia solamente tuvieron suerte, aunque a las personas que les interesa aprender y saber de las verdades de Dios, aprender y obedecer su ley y practicar el amor de Dios y al mismo tiempo buscar por los misterios de Dios, esas personas se dan de cuenta de que la Biblia, del punto de vista profético, es un libro muy técnico. Es un libro que tiene una precisión que va mucho más allá de la coincidencia. Y del punto de vista profético, las historias que nos da es una obra maestra, la cual sería un error pensar que es solo una obra literaria. Y en realidad es un libro que nos enseña los caminos de Dios y dentro de esto nos da una historia o historias. Y es que profecía es historia escrita antes de que suceda y todo con el objetivo de advertirnos y también de tener la certeza de conocer la voluntad de Dios. Hasta aquí este video, gracias por su tiempo.